Gracias, fiscal. Buenos días, Dalila Escobar de Proceso. Precisamente ayer nosotros hacíamos ese planteamiento y lo hacíamos en torno al tema de precisamente cómo se dio esta situación, el asunto de cómo se dio sí la detención en Estados Unidos, el asunto de cómo en un inicio, bueno, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador decía que podía ser la forma en la que podíamos conocer cómo se fue degenerando la situación de crisis de violencia en el país y cuáles fueron las razones. Después, sí, México mostró su inconformidad en torno a que no le fue informado durante mucho tiempo o todo el tiempo que duró la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En efecto, y por supuesto mostraron molestia en torno a que no se les fue informado y por eso bueno, pues solicitaron este tipo de cuestiones. Lo que nosotros también nos estábamos basando es en lo que sucedió en la audiencia en la que precisamente la jueza federal Carol Amon, lo que ella había dicho es que esto en Brooklyn es que sí concedía la anulación de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero al general, pero porque esto había sido una petición del Departamento de Justicia por una solicitud que a su vez hizo el gobierno mexicano. Sobre eso estábamos basando precisamente ayer el planteamiento y que fue transferida la investigación a la Fiscalía General de la República en México, que finalmente fue, como dice usted, quien resolvió esta situación. Sin embargo, justo la pregunta está en, si bien Estados Unidos ya no se pronunció en contra de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana, tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas, o sí hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos justo porque no se encontraron pruebas en Estados Unidos. A ver, hizo usted varias afirmaciones, vamos una por una, ¿le parece? La primera es en el sentido de que el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción a petición del gobierno de México. Eso no es cierto. No hay un solo documento, por lo menos nunca lo recibimos, y toda la documentación, toda, sin excepción, sin un solo documento que faltara, fue hecho público. Así que esa afirmación es falsa. México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo esa investigación. Esa afirmación es falsa. No sé si esté claro lo que estoy diciendo. Sí, porque de hecho, de acuerdo con una declaración que dio el propio presidente López Obrador, precisamente es justo que a México le correspondería hacer ese tipo de investigación. No sé si la recuerda. Sí, pero estamos hablando de que esa afirmación es falsa. Esa. Si quieres, seguimos tratando cada uno de los asuntos. El señor presidente López Obrador fue clarísimo. Dijo, y lo logró, y aquí está el que era secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Ebrard, que se publicara sin excepción todo el expediente, y en ese expediente esa afirmación a la que usted se refiere no existe, es falsa. El gobierno de México no solicitó eso. ¿Cómo se lo puedo explicar? Fiscal, justo precisamente por lo que dijo la jueza federal en esta audiencia en la que, bueno, sí, pues ella retiró los cargos, precisamente por el tema de cooperación con México. Es decir, evidentemente no hay una versión oficial en la que se hablara de qué se acordó o qué pláticas hubo. Preguntarle también en todo caso, bueno, después de que le planteó con usted al secretario Ebrard, si tuvo que ver con el tema de la permanencia de agentes de la DEA en México. Es decir, México no estuvo soltando, ella dijo que no solicitó a Estados Unidos en ningún momento que se transfiriera al general Cienfuegos, pero sí mostró la molestia en torno a por qué no se les informó de la investigación durante todo ese tiempo. Es decir, ¿usted en qué momento se enteró de que estaban investigando al general Cienfuegos en Estados Unidos? La Fiscalía de la República solamente interviene por ministerio de ley y por mandato constitucional frente a denuncias presentadas. Cuando esa denuncia fue presentada y enviada a México por los conductos de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Relaciones, de acuerdo con toda, y sobre todo sobre la ley de extradición, tenía la obligación de mandarnos toda esa denuncia, lo cual hizo, pero lo hizo público, no hay la menor duda. Y eso es clarísimo. La investigación nosotros la hicimos con las pruebas que ellos mandaron. Y usted acaba de hacer un señalamiento que es importante que aclaremos. La juez dijo, y está por escrito, que ella se desistía a petición del gobierno de los Estados Unidos, no a petición del gobierno de México. No, sí, fue una orden del Departamento de Justicia. No, fue una solicitud, porque el Departamento de Estado no le puede ordenar a los jueces. Sí, una solicitud. Sí, una solicitud. así es. Y de hecho dijo que tiene que ver con la aplicación del retiro. Bueno, eso más bien lo que dijo el fiscal federal Ducharme es que a nombre del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo también con lo reporteado por nuestro compañero Jesús Esquivel, quien es el corresponsal en Estados Unidos y quien estuvo en la audiencia, es que lo que dice este fiscal es que la aplicación del
retiro de cargos se centró en equilibrar los intereses de política exterior y en mantener con México la cooperación en el combate al tráfico de narcóticos y corrupción. De eso, bueno, ¿cuál es como la explicación que da el Gobierno de México en torno a que si fue o no entonces un acuerdo? A ver, hágame la pregunta concreta porque sí, estuvo un poquito... que la explicación que da México en torno a esta declaración que se da respecto del tema de una cuestión de centrarse en el asunto de temas no diplomáticos, sino de relación bilateral. Qué bueno que lo menciona. Si el gobierno de los Estados Unidos se desistió de la acción, porque en los documentos no existen todas esas consideraciones a las que usted se hace referencia, simplemente se desistió de la acción y envió toda la documentación que tenía de ese expediente al Gobierno de México, y si el Gobierno de México hizo la investigación y le demostró al Gobierno de los Estados Unidos que esas pruebas no eran procedentes y se le notificó oficialmente dándole la oportunidad, como se le debe de dar a todas las personas físicas y morales, para que impugnaran esa determinación, no solamente no dieron respuesta, nunca la impugnaron. ¿Qué quiere decir? Que la lógica jurídica es clarísima, no tenían pruebas. Si las hubieran tenido, tuvieron la oportunidad de, cuando les estaban demostrando que no eran suficientes, poder llevar a cabo ese procedimiento. No lo llevaron. Claro, usted menciona que en 4 años nunca se pronunciaron en contra de lo que hizo la Fiscalía General de la República. No es que yo lo mencione, es sí, que claro, no lo hicieron. Pero tampoco una declaración oficial, por decirlo de alguna manera, o concreta en torno a que en efecto hubieran considerado que se retiraban los cargos porque eran falsos, o como decía el expresidente López Obrador, eran cuestiones fabricadas. O sea, hubo una comunicación formalmente en la que dijeran, pues sí, nos desistimos porque en efecto no hubo pruebas. A ver, compañera, por favor, cuando uno notifica oficialmente a una persona moral, y en este caso a un Estado, que la denuncia que presentó no cuenta con ninguna prueba y se le da la oportunidad de presentar las pruebas, no tiene por qué hacer determinaciones o juicios aparte de sí o no aceptó que ese no ejercicio era jurídicamente válido. Lo aceptó. Compañera, por favor. Justo, es que le pregunto, porque usted ha mencionado que no hubo como tal una mención directa, sino que vaya, no se hizo, no, permítame, presidenta, no se hizo pues una mención directa de por qué se retiran los cargos. A ver, compañera, es que esa es la pregunta. Compañera, está redundando sobre la misma pregunta. Ya contestó el fiscal, no hay pruebas. Entonces, yo te conmino, como te dije ayer, a que revises el expediente, para que a partir de ahí, porque si no nos vamos a llevar toda la conferencia con la misma pregunta que ya fue contestada. Gracias, entonces, compañera, ayer se te contestó, hoy se te contestó. Entonces, si vas a redundar sobre la misma pregunta otra vez y otra vez y otra vez, se te va a contestar lo mismo porque es la verdad. Nosotros no mentimos, sí, es la verdad. Presidenta, esa como versión oficial es lo que nos está ofreciendo el fiscal general de la República. No es la versión oficial, es la verdad. Usted ayer combinaba el tema de una investigación. La investigación se hizo por parte de compañeros reporteros que cubren allá la fuente. Precisamente es basado sobre esa investigación es que nosotros estamos haciendo este tipo de preguntas. La serie de investigaciones que se hicieron, al menos por parte de Proceso, derivaron en un libro que publicó nuestro compañero periodista. A ver, compañera. Jesús Esquivel, permítame, que se llama A sus órdenes, mi general. Precisamente basándonos y por ayer haber pedido, solicitado que hubiera una investigación, es que yo lo comento, vaya, basado precisamente en las investigaciones que hicieron los compañeros periodistas. De hecho, fiscal, yo quisiera preguntarle, gracias por seguir respondiendo, en torno a este tema de este libro, si usted tuvo oportunidad de leerlo, incluso menciona el compañero Jesús que a usted le había preguntado si en efecto en México sabían que había una investigación por parte del general. Por eso le preguntaba a usted cómo fue que se enteró de esta investigación y también... Vaya, obviamente usted está diciendo que se retiraron los cargos porque pues no había pruebas. Sin embargo, no hubo un juicio en Estados Unidos que finalmente determinara si en efecto es inocente o culpable de lo que se señala allá. Déjeme decirle, cuando una autoridad inicia un procedimiento, en este caso penal, contra una persona y no lo puede probar y la autoridad que procura justicia determina el no ejercicio, esa persona está total y absolutamente liberada de cualquier responsabilidad de ese caso específico. Yo creo que no vale la pena ya seguir abundando porque yo le seguiría respondiendo con toda esta documentación. Yo le agradezco mucho. Gracias. Fiscal, ¿el expediente que recibieron considera que sí fue completo por parte de la DEA?
Fueron más de 700 páginas. Eso fue lo que ellos mandaron. Y sobre de eso… Ellos fueron los que iniciaron esto, ellos mandaron eso, nosotros lo investigamos, demostramos que las pruebas eran absolutamente falsas, se lo dimos a conocer formalmente, les dimos la oportunidad de revocar nuestro criterio, no lo hicieron. Más claro ya no puede estar. Gracias, por favor, gracias. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, el señor secretario nos mencionó el decomiso de armas con un total de 5.692. El reporte que se tiene por parte de la Presidencia Municipal de Tijuana, encabezada por Ismael Burgueño, ofrece datos de 260 armas en lo que va de su administración, 2 armas por día. Quisiéramos saber si ustedes tienen la precisión sobre el tipo de armas que se han decomisado y si se incluyen los lanzagranadas. Mire, es muy importante este tema porque tenemos iniciada en la Fiscalía General de la República una investigación y una carpeta específica por estas importaciones ilegales. Hemos estado trabajando y el día de hoy tuvimos una reunión sobre eso precisamente para que todas las armas que ha decomisado las Fuerzas Armadas queden debidamente registradas con su origen, que es una tarea que nosotros podemos hacer, para incorporarlas a esa carpeta de investigación y con esos datos ya legalizados por nosotros, hagamos ya la solicitud concreta para buscar a los responsables que participaron en los Estados Unidos para que esas armas entraran a México. Esto es un avance notable en esa situación en la que el propio gobierno de los Estados Unidos dijo que el 74% de las armas de alto poder venían de allá. Con esa información, con esa carpeta que se abrió al respecto y con los datos de las Fuerzas Armadas y con los peritajes nuestros, tenemos ya los elementos para establecer con toda precisión que una parte de esos 74% ya los tenemos identificados y que vamos a hacer la solicitud de asistencia jurídica internacional para que nos contesten lo que es procedente en este caso. Creo que con eso queda claro, ¿verdad? Muchas gracias, fiscal. A usted. Presidenta, sobre el tema de las drogas, los estados fronterizos en este momento son la puerta más grande para la salida de drogas. Nosotros en Baja California pensamos que la gobernadora está haciendo un buen trabajo. Sin embargo, nos gustaría precisar qué tipo de droga está proliferando de Tijuana hacia Estados Unidos y si entre ellas se encuentra el fentanilo. La mayor parte de… ¿Por qué no ponen la gráfica de incautaciones? Por ahí está. A ver si… No, la vimos en gabinete, ¿verdad? No se presentó aquí. La mayor parte es metanfetaminas y cocaína, pero también hay algo de fentanilo, de los últimos días que ha estado el trabajo en la frontera. Muchas gracias, Presidenta. Y para finalizar, me gustaría saber su opinión al respecto sobre la solicitud del PAN enviada a la Corte Internacional de Justicia y a la ONU para revocar a Rubén Rocha, del gobierno de Sinaloa. No sé quién la mandó. Federico Doring, el diputado Federico Doring. Ya, contestaste tu pregunta. Gracias, Presidenta. Sí. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Karina Vargas, de Reporte Índigo. Presidenta, la cadena de noticias estadounidense CNN reportó un aumento en vuelos de espionaje a cárteles mexicanos con el despliegue de al menos 18 misiones de reconocimiento en la frontera sur de Estados Unidos y en el Espacio Internacional Aéreo de Baja California. ¿Qué información tiene el Gobierno de México sobre estas acciones? Sí, son en su territorio. No sé, general, si quiere comentar algo sobre estos vuelos. Gracias. Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a 2, uno el 31 de febrero y otro uno el 31 de enero, perdón, y otro el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder, o sea, cumple con la normatividad internacional. Todos los vuelos civiles son controlados por la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Los vuelos militares los autoriza la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay un Centro Nacional de Vigilancia Aérea que también está muy pendiente y en coordinación con la FAC, y en ese sentido no hemos recibido solicitudes para que aviones de ese tipo sobrevuelen el espacio nacional. El resto de vuelos que ha autorizado la Secretaría de Defensa Nacional son los normales. Aviones de carga que van a Centro, Sudamérica, algunos aviones que han aterrizado en el país, pero que precisamente en acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional se llevan a cabo actividades autorizadas en ocasiones por el Senado cuando traen tropas para efectos de adiestramiento.
Gracias. Este mismo diario dice que exfuncionarios de Estados Unidos aseguran que estos aviones sí podrían obtener información del territorio mexicano. Bueno, sí se podría obtener. De ocurrir, ¿esto afecta a los acuerdos que tiene México con Estados Unidos en las labores de coordinación para atender el tráfico de drogas entre ambos países? No afecta, porque si llegan a tener información, existen los convenios que tenemos entre Fuerzas Armadas precisamente para compartir esa información. En todo caso no la darían. Se acabo de tener algunas comunicaciones, una comunicación telefónica con el comandante del Comando Norte, una comunicación muy cordial, muy respetuosa, en donde establecimos que nos vamos a seguir apegando a los mecanismos bilaterales que existen entre las Fuerzas Armadas de ambos países y sobre todo en este momento atender con más prioridad a la frontera, pero siempre apegados a los principios de responsabilidad compartida, de confianza mutua, pero sobre todo de respeto a la soberanía. Ya están realizando reuniones con los comandantes que están en ambos lados de las fronteras. El día de mañana se va a llevar a cabo una reunión muy importante en El Paso, y todo eso es el conocimiento del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y están obteniendo resultados muy favorables en ese sentido. Sigue la coordinación que teníamos basada en los instrumentos de colaboración que ya se habían establecido. ¿Se descarta el espionaje entonces? ¿Se descarta qué, perdón? ¿El espionaje? Pues no lo podemos descartar porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional. Muchas gracias. También preguntarle al secretario de Seguridad sobre si se tiene mayor información de cuál podría haber sido el móvil del secuestro de la esposa del alcalde de Villa Hidalgo, en Aguascalientes, y si se fortalecerá la seguridad en esta zona. Ya entramos en contacto con la Fiscalía de Aguascalientes, el caso lo llevan ellos. En cuanto tengamos mayor participación, por supuesto se los haremos saber. El móvil, toda la investigación la tiene la Fiscalía de Aguascalientes. La Secretaría de Seguridad no ha participado en esta investigación al momento. Gracias, secretario. Sobre el tema económico, preguntar si con el aumento de los aranceles al acero y al aluminio por parte de Estados Unidos, este país estaría violando el tratado comercial que existe entre México, Canadá y Estados Unidos al ser una imposición unilateral. Pues sí, hay mecanismos para paneles y otros esquemas para establecer pues que no estamos de acuerdo. Ahora, es hasta el 12 de marzo, esto es importante. O sea, no es que a partir de hoy se establecieron los aranceles, es hasta el 12 de marzo. Y como bien señala el secretario Marcelo Ebrard, en particular en el caso del acero y el aluminio, México, es decir, Estados Unidos exporta más de lo que importa. Entonces no hay déficit de Estados Unidos, entre México y Estados Unidos a favor de México, al revés, es a favor de Estados Unidos. Entonces esto es un argumento muy fuerte que el secretario Ebrard lo va a plantear en las distintas reuniones que tiene con el secretario de Comercio, porque si ustedes se fijan en el decreto, es la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos quien aplica todo esto. Entonces, además del espacio que abrimos para la negociación en general de las tarifas del 25%, pues es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio que importa Estados Unidos desde México. Presidenta, si una vez iniciado este diálogo continúa esta medida, ¿hay un plan B? Hay que esperar, ¿no? Como siempre digo, es paso por paso. ¿Para qué nos adelantamos? Finalmente, Presidenta, el día de ayer se publicó una encuesta realizada por Factométrica y Reporte Índigo en la que resulta con una aprobación del 81.1% en su desempeño como presidenta. Esto se enmarca en la negociación que hizo con el presidente Donald Trump y el respaldo que distintos sectores le manifestaron a partir de los resultados de este diálogo. ¿Qué opinión le merece estos resultados de respaldo? Pues primero agradecer, siempre hay que agradecer. Lo peor que se puede ser en este mundo es mal agradecido. Bueno, hay otras cosas peores, pero una de las que no debemos tener nunca es ser mal agradecido. Entonces, primero, agradecer por la confianza y segundo, pues no alejarse de lo que planteamos, no alejarse del pueblo, no alejarse del proyecto que representamos y representar dignamente a nuestro pueblo y a nuestra hermosa patria. Gracias, Presidenta.
Buen día, Presidenta. Jonathan Lozada, de Chiapas, de Máxima FM. Pues hemos visto las declaraciones de Donald Trump desde un inicio, pues primero bélicas, un tanto beligerantes, un tanto amenazantes, pero hoy en día es confuso. Justamente mencionábamos ayer en los espacios de Máxima que resulta incluso contradictorio y justo como lo ha dicho hoy el secretario Marcelo, un tiro en el pie, ayer lo decía el empresario Carlos Slim, pues resultaría contradictorio. Por supuesto, nos ha quedado claro que su posición es esperar al momento de las negociaciones para poder ver cómo se desarrollan estos temas y plantear lo que trae México y este análisis completo que están presentando. Pero nos queda un poco de duda, ¿visualizan algún sesgo como político, algún tipo de presión que se quiera hacer desde allá? ¿O cómo visualizan esta serie de contradicciones o de sinsentidos por parte de las declaraciones y de las acciones del presidente? Porque dice una cosa y no necesariamente la hace, ¿no? Tal como lo que sucedió con esto del Golfo de América, que presentó una foto el domingo con un pedacito del Golfo, que justamente es lo que usted dijo, la plataforma continental de ellos. Entonces, parecería un discurso y en las acciones es otra cosa y al mundo lo tiene un tanto dando vueltas y en el otro sentido, en el pragmático y en el serio, pues sí hay que tomar tiempo. Pero ¿ven algo de fondo, presidente, en esto? ¿Alguna presión, alguna cuestión que se quiera, pues sí, como presionar desde allá? Pues el presidente Trump tiene su estilo. Eso es obvio hasta decirlo, él tiene su estilo. Ganó la elección en Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos decidió que Donald Trump fuera su presidente. Y nosotros tenemos que establecer la mejor relación posible con Estados Unidos, siempre defendiendo los intereses de México, pero buscando convencer al presidente de Estados Unidos y a todo su gabinete de que el tratado comercial que tenemos ha generado una integración económica que beneficia a Estados Unidos, beneficia a México también, beneficia a Canadá, pero beneficia a Estados Unidos. Es un argumento muy importante. La única forma de competir con Asia, particularmente con China y con otros países, pues es mantenernos juntos. El que quiera aislarse a Estados Unidos, pues obviamente tiene sus propios objetivos como país y los respetamos, pero nuestra intención pues es primero demostrarle que el tratado pues es un muy buen acuerdo comercial que nos permite fortalecernos a los tres países. Y ya en particular sobre los temas de qué se importa, qué se exporta, pues también tener una comunicación muy fluida. Por ejemplo, en la llamada por teléfono yo le comenté al presidente Trump que si uno hace una división entre lo que importamos y la población, lo que exportamos y la población, ya no hay tal déficit de Estados Unidos hacia México. Es decir, si lo hacemos per cápita, México es de los países que más le compra a Estados Unidos productos de distinto tipo. Si lo hacemos por PIB, pues todavía más. El comercio internacional entre el Producto Interno Bruto. Son indicadores que nos ayudan a demostrarlo. Pero además lo que presentó hoy el secretario Ebrard, pues imagínense solamente un pistón, era un pistón, ¿verdad? Todas las veces que viaja entre un estado y otro de los Estados Unidos, entre Canadá a México, y eso pues beneficia a los tres países. Entonces es nuestro principal argumento y ya en las mesas de trabajo, porque nos estamos preparando mucho, hay mucho trabajo coordinado entre Secretaría de Economía y Secretaría de Hacienda para poner pues todos los argumentos sobre la mesa, buscando persuadir de que en realidad pues este déficit, más allá de lo que importa Estados Unidos, pues hay un acuerdo comercial de los tres países que nos beneficia a los tres. En ese trabajo estamos y por eso es importante, más allá de las declaraciones, por eso desde el primer momento que él tomó posesión, yo tomé la decisión, que creo que ha sido correcta, decir cabeza fría, no tenemos por qué estar contestando a todas las declaraciones, vamos a esperar a qué se publicó, es el caso de ahora. Hasta muy tarde se publicó el decreto. Y el decreto dice entra en vigor el 12 de marzo, entre otras muchísimas cosas. Entonces, pues hay que aprovechar este tiempo para poder hablar con el gobierno de Estados Unidos. Presidente, en el tema de
Pues que les pareció el video. Dice la mechuda que Estados Unidos ya no se pronunció en contra del general Cienfuegos, de lo que concluyó la Fiscalía Mexicana. Tampoco fue que lo transfirieran a México diciendo que se retiraban los cargos por falta de pruebas. O si hubo una comunicación específica que en 2020, cuando fue enviado a México, se le retiraron los cargos porque no se le encontraron pruebas en Estados Unidos. Le pregunta a Gertz Manero. Manero le dice que hizo varias afirmaciones, así es de que de una por una, porque ni ella misma se entiende lo que pregunta. En primer lugar, es completamente falso que el gobierno de Estados Unidos se desistió a la acción de petición del gobierno de México, porque para empezar, hay un solo documento, por lo menos el gobierno de México nunca lo recibió y toda la documentación fue hecha pública, así es de que mientes como respiras, le dijo Manero. Y continúa la necia reportera y pregunta que si México no pidió a Estados Unidos que en México se llevara a cabo la investigación, y Manero le vuelve a repetir que si no le quedó claro la respuesta, que le acaba de responder que es completamente falso y vuelve la burra al trigo. Dice la reporterucha que de hecho AMLO dijo que era justo que a México le correspondería hacer esa investigación, que es falso, ¿no entiendes? Se acabó de decir que es completamente falso, dice Manero. Además, AMLO en aquel tiempo fue clarísimo porque ordenó que se publicara, en excepción toditito el expediente, y todo lo que dice la reportera es completamente falso. ¿Cómo te lo explico, criatura? Le dijo Manero a la reporterucha. La presidenta Claudia le dijo, it's enough, es suficiente, no dejas de caer en redundancias, te hiciste bola tú solita, ya estuvo bueno. Tómala, le vuelven a cerrar esa bocota suelta a la reporterucha, la presidenta y Gertz Manero. Está al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima, Dios los bendiga.